Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucicela Montoya y les vengo a hablar este día sobre la propiedad. Entendemos por propiedad como el derecho real que nos da las facultades del uso, del disfrute y la disponibilidad. Para este derecho real también tenemos que tener en cuenta sus tres elementos primordiales, que es el ius utendi, ius fruendi y el ius disponendi. El ius utendi es aquel derecho que nos otorga del uso, el ius fruendi es el derecho de percibir los frutos del bien y el ius disponendi es el que hace la diferencia entre los otros tipos de derechos reales, además de que nos da el derecho de disponer del bien y de cualquier otro acto para transmitir este bien. Continuando con el tema, tenemos lo que son las clasificaciones de la propiedad, que estas se dividen en cinco: la propiedad privada, la pública, la social, la individual y la propiedad colectiva. Entendemos por propiedad privada aquella que pertenece a un particular, a la pública como aquella perteneciente al Estado o a un municipio o una federación. La social la podemos definir como una propiedad, un tipo de propiedad colectiva, ya que puede pertenecer a un conjunto de la sociedad. A la propiedad individual la entendemos como cuando una sola persona tiene la propiedad de un bien o una cosa. Y por último, la propiedad colectiva es cuando esa propiedad pertenece a un conjunto de personas. Luego tenemos la causa de utilidad pública, la cual podemos definir como la adquisición del gobierno de una propiedad, ya sea por un proceso expropiatorio o mediante la indemnización. Adquiriendo esta propiedad, el Estado puede cambiarla, modificarla, destruirla e incluso mejorarla en beneficio de la sociedad. Estos casos pueden suceder para evitar o liberar a la sociedad de un riesgo inminente o simplemente para beneficio de la sociedad. Hemos señalado en los artículos 833 y 834 de nuestro Código Civil de Sinaloa. Así como tenemos este derecho de propiedad, de igual manera existen sus límites, teniendo como límite principal que al momento de ejercerse este derecho, por ningún motivo debe de interponerse con los derechos ajenos o perjudicar a costa de otras personas. Uno de los límites es que no podemos hacer excavaciones ni modificaciones dentro de nuestro predio, ya que si eso significase que tendríamos que dañar propiedades ajenas o si esto llegara a afectar al sostén necesario para los predios colindantes, a menos de que se tomen las medidas u obras previas para que esto se prevenga. Este tipo de limitaciones los podemos encontrar en los artículos 837 y 838 de nuestro Código Civil de Sinaloa. Asimismo, los vecinos podrán tomar acciones si la persona del predio que causó las modificaciones esté afectando su propiedad de acuerdo a lo establecido en el artículo 835 del Código de Sinaloa, del Código Civil de Sinaloa. De igual manera, las sustancias o minerales encontradas dentro de un predio, así como las aguas, no serán de propiedad del parte de la persona que sea propietario del predio, por lo establecido en el artículo 27 constitucional. Tenemos los artículos 839 y 840, los cuales nos dicen que tenemos derecho al amojamiento. De igual manera, tenemos derecho a delimitar nuestra propiedad, así como cercar, y en su caso, o tenemos la obligación de cercar y cerrar nuestro predio, nuestra propiedad, siempre y cuando sea dentro de nuestro terreno. Así, de esta manera podría separarse, identificarse o delimitarse de los demás predios. Nadie puede construir o edificar dentro, incluso si es dentro de su predio, sin seguir algunos reglamentos establecidos por la ley. Por ejemplo, no se puede construir cualquier circunstancia u obra que sea nociva o peligrosa cerca de una pared ajena sin seguir antes
ciertas medidas preventivas para cualquier tipo de circunstancia riesgosa o de estilo nocivo. De igual manera, no se puede plantar árboles grandes cerca de una propiedad ajena, a menos de que sea a 2 metros de distancia, contando desde el límite visible de ambas propiedades. Para los arbustos y árboles pequeños sería 1 metro de distancia. Luego tenemos que no se pueden abrir huecos ni ventanas si no se sigue previamente una serie de acciones, ya que eh, la persona del predio colindante puede construir una pared tapando así estos huecos o ventanas. También tenemos que si se construye un techo debe tenerse en cuenta de que tenga una caída para las aguas pluviales que no caiga dentro de las propiedades ajenas, tiene que ser con una caída dentro del mismo predio propio. Esto lo podemos ver establecido desde el artículo 834 hasta el artículo 851 de nuestro Código Civil de Sinaloa. Continuando con los subtemas, tenemos lo que es la propagación de los animales. En este podemos entenderlo que algún animal que no esté marcado ni tenga alguna señal, que tenga algún dueño y se encuentre dentro de alguna propiedad, se entenderá que este animal tiene como dueño al propietario de la propiedad, a menos de que se demuestre lo contrario, ya sea que el dueño no tenga crías de esta raza o algún otro elemento que lo compruebe. En materia de caza y pesca, se deberá seguir lo establecido en los reglamentos especiales y en 6 principios, que sería que el animal cazado pertenece a la persona que lo cazó, que si el animal herido llegase a fallecer o a morir dentro de un terreno ajeno, el dueño de esta propiedad deberá entregar al animal o en su caso contrario deberá dejar que el cazador entre a su propiedad para buscarlo. En caso de negarse a entregarlo y negarse a que el cazador entre a buscarlo, deberá de pagar un precio por la pieza. El pago por los daños y perjuicios es de 30 días. También tenemos que los labradores y dueños de cualquier sembradío tienen el derecho de poder terminar con cualquier animal bravío o alguna ave que esté perjudicando a los sementales y plantíos. Y por último, se prohíbe la destrucción de huevos, nidos o crías en terrenos ajenos de cualquier especie. Estos principios los podemos encontrar desde el artículo 856 hasta el artículo 865 de nuestro Código Civil de Sinaloa. En materia de pesca y buceo tenemos que se deberá seguir, recuerdo, los lineamientos que se establezcan sus reglamentos respectivos. Luego tenemos que es totalmente legal apropiarse de los enjambres que no hayan sido encerrados en colmenas o que se encuentren en un estado de abandono. Tenemos el subtema de los tesoros, el cual podemos definir como aquel depósito de dinero, alhajas u objetos preciosos cuyo origen legítimo se desconozca de dónde provenga, de ser en caso de descubrirse dentro de su propia propiedad, el descubridor tendrá totalmente la propiedad sobre el tesoro. En caso de que haya sido dentro de un terreno ajeno, este tesoro deberá dividirse entre el propietario y la persona que lo descubrió, ya sea si la propiedad haya sido propiedad de poder público o una propiedad particular. Si el tesoro llegara a ser de uso científico o parte de uso artístico, se considerará de la nación. Tampoco está permitido que una persona entre a excavar con el fin de encontrar un tesoro sin el consentimiento previo del dueño. En caso de que si sucediera que la persona llegase a excavar con el fin de encontrar dicho tesoro sin el consentimiento del propietario, este podría llegar a perder lo que sería el tesoro totalmente. Todo esto podemos encontrarlo establecido de los artículos 876
6 al 883 de nuestro Código Civil. Con los subtemas tenemos el derecho de accesión, el cual es un modo o forma de adquirir la propiedad de los bienes, ya sea por medio de la producción, unión o incorporación artificial o natural de los frutos, edificaciones, sembradíos, de lo reparado o mejorado de un terreno que se ha adquirido en propiedad. Podemos determinar que la propiedad de los bienes da derecho a la adquisición de todo lo que se produzca mediante la unión, la incorporación o producción de algún bien. Esto puede ser ya sea por frutos, que se entiende que es todo lo que produzca un bien, el propietario de ese bien se convierte totalmente dueño de esas producciones. Existen tres tipos de frutos: los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles. Los naturales vendrían siendo las cosechas o la cría de animales. Los industriales los entendemos como los cultivos, ya que provienen del trabajo del hombre. Y los civiles es aquellas provenientes de un contrato, con un motivo de un contrato, que por un ejemplo serían las rentas. Luego tenemos los que son por incorporación. Aquí en la incorporación es cuando existen dos dueños, el dueño de la cosa principal y el de la cosa accesoria. Se determina el dueño de la cosa principal y el dueño de la cosa accesoria, dependiendo de las cosas que se vayan a incorporar, cuál es la de mayor valor. La que tenga mayor valor será del dueño de la parte principal, y el que tenga menor valor sería de la parte accesoria. De esta manera, el dueño principal podría hacerse completamente propietario de la incorporación de ambas cosas. Existen dos tipos de incorporaciones: la incorporación por suelo, que sería cuando dentro de una propiedad, dentro del suelo de una propiedad, se cultiva algo. Y luego tenemos la incorporación artificial, que es cuando dos dueños llegan a hacer algo, a construir algo o edificar algo mediante la obra humana, que por eso se considera artificial. Entendemos como incorporación a la acción de unir, agregar o integrar a algo o a alguien a un todo en específico, es decir, un bien empieza a formar parte de otro. Tenemos la mezcla, que es una forma o modo de adquirir la propiedad. Esta ocurre cuando dos bienes de diferente dueño se unen o se integran para formar una nueva cosa. Estas mezclas pueden hacerse entre líquidos o sólidos, y la diferencia entre la mezcla y la incorporación es que en las mezclas puede llegar a ser inseparable los dos bienes que se han integrado. Para finalizar con los subtemas de la propiedad, tenemos el dominio de las aguas. Normalmente se cree que las aguas son de dominio público y que no pertenecen a ninguna persona en particular. Sin embargo, la propiedad privada de ciertas áreas ribereñas deberán seguirse conforme a la ley de aguas federales. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.